Bien, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda unidad. Muy bien. Perfecto, compañeros. Déjenles comparto pantalla. Y bueno, vamos a continuar entonces con los elementos de nuestra segunda unidad. Muy bien. Iniciamos entonces. Como toda unidad, siempre voy a iniciar con un pequeño video de reflexión, con un pequeño video de análisis, pues sobre todo cuando hay un aspecto formativo, compañeros, no solamente se trata de formar en la teoría y en la ciencia, sino también en el aspecto humano. Y esta es una parte que vamos a revisar nosotros. Gad Benítez, te escuchamos. ¿Tienes alguna pregunta? Gad Benítez. Hola, hola. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien. Sí, perdón, ¿se me escucha? Ay, perdón, sí, te escuchamos. Gracias. Nada más una simple pregunta. ¿Se puede grabar la clase? Inclusive se está grabando, o sea, no tanto ustedes, pero nosotros sí lo estamos grabando. Les vamos a compartir el video editado con el licenciado Francisco para que ustedes la tengan. Y además, si ustedes quieren consultar también esta clase y otros temas con el licenciado Francisco, y de mi parte también yo me gusta mucho publicarla en mi canal de YouTube, por si lo quiere usted revisar. Más o menos esta sesión se encontrará para el día domingo, ya estará subida en su totalidad. El canal así lo va a colocar usted, abogado Héctor Martínez Sandoval, y ahí podrá ver este material, pero con todo gusto también por conducto del licenciado Francisco, le comparto la sesión. ¿Sí? Disculpe, el video se lo van a compartir en el grupo de WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp por conducto del licenciado Francisco. Ah, ok. ¿Sale? Que es su coordinador. A partir de este momento, como cualquier comunicación con el licenciado Francisco, será su contacto directo con la universidad. Muy bien. También, por ejemplo, todas tareas, todos trabajos se van a enviar a su correo de él, ¿no? Sí, o sea, toda la comunicación académica y administrativa, el licenciado Francisco es la persona que se encarga de esta función con ustedes. Ok. Muy bien. Sí. Muy bien, compañeros. Vamos a iniciar la segunda unidad. Vamos a ver un pequeño video sobre un tema de superación y 5 reglas para el éxito que nos da Arnold Schwarzenegger. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Schwarzenegger, que tiene mucho que decir porque es un hombre exitoso, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. You don't need to be a bodybuilding champion. You don't need to want to be a governor of California or to be an action hero or anything like that. If you want to excel in whatever you do, those rules are for you. It's that simple. So my first rule is find your vision and follow it, because you can have the best ship in the world. You can have the best cruise liner, but if the captain does not know where to go, that ship will drift around the world and out there at sea and will never end up anywhere. And this is exactly the way it is in real life. If you don't have a goal, if you don't have a vision, you just drift around and you're not going to be happy. I always smiled when I worked, no matter how hard I worked. I always had a great time, no matter what I did. It didn't matter if it was in bodybuilding, or if it was in the movies, or if it was as governor. People ask me in the gym all the time, why are you smiling all the time? Why are you so happy? You have to lift 50 tons of weights. You have to train 5 hours a day. I mean, I look at the other bodybuilders' faces and lifters' faces, and they look kind of depressing. They look sour. They're miserable that they have to lift weights. You don't look miserable, you look happy. And I tell them always, I say, I smile because I know exactly that every rep that I do, that every set that I do, every weight that I lift, I get one step closer to turning that vision of mine into reality and becoming that Mr. Universe. So this is why, because I visualized that scene, this is why I did not feel that pain. I did not care if I was bleeding on my knees. This is why I try to tell you, always discover your vision, and the rest will follow. Now my second rule is never ever think small. If you're going to accomplish anything, you have to think big.
you have to go and shoot for the stars. The biggest challenge most people have is because they think small. And the reason why people think small and why they choose small little goals is because they're afraid to fail. They know that if you shoot for a big goal, then the chances of failing are very high. And they're afraid of failing. It's one of the most common things why people are frozen and why they can't make a move in life, because they're scared of failing. I say to myself, hey, I'm not worried about failing because that's part of life. You're not gonna go and win everything. And how far can you fall? Look at this is the ground. That's as far as I can fall. And you know something? That the only time you really consider the failure is if you fall and you don't get up. But if you get up, you never consider the failure. So I never considered myself a failure. I always considered myself a winner, even though I fell every so often. But I always got up and I always moved forward. This is the important thing. I never had any patience, of course, for thinking small, because in German we have a saying, wenn schon, denn schon. And that means that if you do something, then go all out and do it well. My third rule is ignore the naysayers. I think it is natural that when you have a big vision and big dreams and you have big goals, that people are gonna say around you, I don't think it can be done. I think it's impossible, or no. I tell you, I heard this all the time, but I want to tell you, don't ever let them stop you from dreaming and from shooting for the big goal. Because eliminate just simply those words, no, impossible, and it can't be done. I mean, in each one of my careers, when someone said it's impossible, I heard it's possible. When someone said it can't be done, I heard it can be done. And when someone said no, then I heard loud and clear, yes. I wanted to be that one that does it. I wanted to break the new records, and I wanted to do something that no one else has ever done. So I think that's what you need to do. Don't ever be worried about that someone hasn't done it. Just think about how many times my career would have stopped. My career would have ended if I would have listened to the naysayers. My fourth rule is work your ass off. Nobody ever stumbled upon success by accident. Work your butt off. That's what I always believe. No matter what you do, work, work, work. I remember Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't know, because I start counting only when it starts burning. When it starts burning, that's when it starts counting. You see, that's what makes you a champion. It doesn't matter in what area you're in. No pain, no gain. If you don't apply that rule, all the other rules won't mean anything. I mean, it drives me absolutely nuts when people say, I don't have time to work out. Haven't you heard that many times? I don't have time to work out, or I have worked so hard all day, I'm tired, I cannot work out anymore, or I cannot read another book, or I cannot improve myself, or I don't have time, or I work so hard that I cannot really improve my business, or I cannot grow as a person, or any of those things. What the hell are we talking about here? I mean, the day is 24 hours, you sleep 6 hours, so you have 18 hours left. I mean, I know there's some of you out there that say, well, wait a minute, I sleep actually 8 hours, but that's just sleep faster, okay? Listen, when I came to the United States, I remember that I trained 5 hours a day, every day, and I was managing a construction business, and I was a bricklayer, and I went to college also, and I took acting classes from 8 o'clock at night to 12 o'clock midnight. All of that in one day. Every day I did that. I did not worry about it. I knew that I had 24 hours and I didn't want to waste one single hour. Just remember, you can't climb that ladder of success with your hands in your pockets. You must work your ass off. It's that simple. My fifth and last rule is don't just take. Give something back. Leave your mark on the world. Tear down that mirror. Tear down that mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond that mirror, and you will see the millions and millions of people that need your help. And I saw those millions and millions of people. And this is why I tried to take every opportunity that I could to give something back. If not me, who? And if not now, when?
So I feel very strongly all of us need to have and embrace that kind of a spirit. To lead a truly full life, you must give back. You must leave the world a better place than you found it. Because the bottom line is, it is up to us. I mean, those rules that I've given you are important rules, but giving back is one of the most important rules. I guarantee you that if you follow all of those rules, you will have many victories to celebrate. You will leave, your work, and you will have extraordinary kind of a record, and you will leave a legacy behind that you can be proud of. So I want you to remember those rules. Have a vision. Think big. Ignore the naysayers. Work your ass off and give back and change the world. Because if not us, who? If not now, when? Bien, compañeros, espero que les hayan gustado estas 5 reglas para el éxito que nos da Arnold Schwarzenegger, que a muchos no les gustará como actor, a algunos no les gustará como culturista, a algunos no les gustará como gobernador, pero al final de cuentas él tiene una regla muy importante. Pues si no creen en mí, no me importa, o sea, yo creo en mí mismo. Y muchas veces cuando nosotros esperamos que los demás nos acepten, pues puede ser que a lo mejor pues renunciemos a muchas cosas, ¿verdad? El detalle es seguir trabajando y seguir construyendo y bueno, impactar en la vida de otras personas, trascender, compañeros. Creo que ese es fundamental. Vamos a empezar, compañeros, nosotros entonces ya con nuestra segunda unidad. ¿Listos? Muy bien. Iniciamos con este tema entonces. Segunda unidad, compañeros, bienvenidos. Recuerden, compañeros, sus micrófonos apagados mientras no tengamos una intervención para que no se escuche esa interferencia dentro de nuestra comunicación. Empezamos con la segunda unidad. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a empezar, compañeros. Algunos puntos importantes que nosotros analizamos es la ubicación del derecho. Y en este punto nosotros resolvimos que hay 3 aspectos que tomar en cuenta en este tema. El aspecto de la teoría, el aspecto de la ciencia y un aspecto de la filosofía. Ciencia y filosofía. Muy bien. En este sentido, debemos de saber que en el derecho vamos a ubicar estos 3 aspectos: teoría, ciencia y filosofía. Recordamos que el método científico, en la cual vamos a ubicar estos 2 aspectos, van a cubrir con estos elementos. Lo primero que parte dentro del método científico es el tema de la observación. Después que nosotros observamos el mundo que nos rodea, vamos a construir nosotros, en este punto en particular, un tema referente con el planteamiento del problema y posteriormente a esto vamos a formular una hipótesis. Muy bien. Ok. Si nos quedamos hasta este aspecto, nosotros hablaremos del aspecto de la teoría.
Pero bueno, si llegamos más adelante y realizamos la experimentación, posteriormente comprobamos el resultado y repetimos todo este fenómeno, entonces, hablando de toda esta suma de pasos, nosotros estamos hablando de la ciencia. Muy bien. Y cuando referimos a la filosofía, nos preguntamos las razones y el porqué de las cosas. Nos preguntamos el origen de las cosas. Esos son aspectos muy importantes que debemos tomar en consideración. Y ya hablamos de la ciencia desde el aspecto teórico o desde el aspecto que nos presenta el jurisconsulto alemán, austriaco, Hans Kelsen. Muy bien, toda esta serie de pasos. Otro aspecto importante que nosotros tomamos en consideración dentro de esta primera unidad son los elementos del derecho, analizando que tenemos el tema del hecho social, el tema referente con el aspecto normativo y también el aspecto valorativo. Muy bien. Estudiamos el derecho desde el fenómeno social, la problemática social, sus necesidades, lo que realmente requiere el conglomerado humano. Posteriormente también lo analizamos desde que combatimos esa problemática social con el establecimiento de la norma, con esta norma institucionalizada coactiva. Y bueno, tomando en consideración el aspecto valorativo del derecho, nosotros hicimos mención de la justicia. Muy bien. ¿Qué es lo que esperamos que tenga la norma? El valor superior del derecho se llama justicia. ¿Ok? Muy bien. Planteamos un estudio desde tres aspectos de la postura que presenta Eduardo García Maínez sobre los elementos que debe tener el derecho. Y García Maínez, en su teoría de los tres círculos, plantea estos aspectos. El derecho, formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho que llamamos positivo eficaz. Recordemos, este derecho proviene de una autoridad facultada para la creación de la norma siguiendo un procedimiento previamente señalado en la ley. Eso está clarísimo. Cuando hablamos de intrínsecamente válido, señalamos que el valor superior del derecho es la justicia. Y la norma será justa en el aspecto que respete, en el aspecto que garantice los derechos humanos. El derecho es positivo y eficaz en tanto la persona que infringe la norma sea objeto de sanción, de la coacción, el ejercicio legítimo de la fuerza que dispone el Estado. Muy bien. Ok. Analizamos que el concepto de derecho va a tener estos elementos. Conjunto de normas. Cuando yo refiero al conjunto de normas, señalamos las distintas normas que tienen su origen de la Constitución. Todo ese conjunto de normas es el derecho. Y señalamos que estas normas son imperativas porque nos van a imponer obligaciones. Y son atributivas en el aspecto de que nos van a conceder derecho.
Muy bien. Este conjunto de normas rige la conducta externa. Y ya señalamos por qué la conducta externa. Solamente la que se materializa, solamente la que produce efectos en el mundo exterior. Y para ser efectivo el derecho, este se va a apoyar del uso de la fuerza legítima del Estado, que se llama coacción, para hacer cumplir las disposiciones emanadas de la norma. Muy bien. Ok. Estudiamos que el derecho va a tener distintas ramas que lo van a integrar, como son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Muy bien. Cada uno tiene perfectas atribuciones y una perfecta delimitación. Cuando hablamos del derecho público, señalamos la relación entre los entes públicos, sus respectivas competencias, sus relaciones entre entes públicos y la relación del ente público con los particulares, pero en la calidad de gobernante y el otro es gobernado. El derecho privado son relaciones que solamente van a regir entre particulares, personas físicas y personas morales. Y el derecho social habla de grupos vulnerables, habla de lucha de clases, como son los trabajadores, los campesinos, el tema referente con los derechohabientes de los sistemas de seguridad social, etc. Muy bien. Y de ahí hablamos las distintas ramas que conforman las materias del derecho. Esos son los principales puntos que nosotros analizamos dentro de nuestra primera parte del estudio. Ahora bien, ya entrando a esta segunda unidad, vamos a ver que analizaremos dos puntos importantes. El lenguaje normativo, así como las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien, esos son los puntos que vamos a analizar nosotros en esta segunda unidad. Muy bien. Ok. Lo primero que quiero estudiar con ustedes son las características del lenguaje normativo. Y voy a mencionarlas a grosso modo para que distingamos esta naturaleza. Muy bien. Ok. Primeras características que voy a estudiar. Ahí les va. Vamos a estudiar características que pueden ser unilaterales y que pueden ser bilaterales. En primer lugar, hacemos este análisis. A ver, en las características del lenguaje normativo, cuando referimos a que son unilaterales, tenemos que referir que nacen de una sola voluntad, de una sola relación. ¿Ok? No requerimos de dos o más partes, solamente hay una voluntad, una relación bajo la cual nace ese lenguaje normativo. Por ejemplo, el hecho de que este sujeto vaya a misa y cumpla con su deber, con su función como feligrés, como una persona que tiene esa fe, es una relación unilateral. Muy bien. ¿Vamos bien? El hecho de que esta persona considere que debe de cumplir internamente con los principios, con los valores que le inculcaron en su casa, es una decisión unilateral. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. En la relación bilateral, siempre van a existir dos partes o más en una relación. Pongamos un ejemplo.
Juan tiene a su novia María y ambos en un acuerdo de voluntades decidieron en esa relación contraer matrimonio. Ese acuerdo de voluntades es una relación bilateral. Muy bien. Ok. Pongo otro caso de una relación bilateral. Imaginen ustedes que este sujeto despoja de sus bienes a esta persona. Está cometiendo lo que la ley llama como delito. En particular, es un robo. Si queremos fincar una responsabilidad para este sujeto, integramos una carpeta de investigación. Y va a haber una relación bilateral en relación que esta persona va a ser el imputado y esta persona va a ser la víctima. Es una relación bilateral. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí. Tenemos, por ejemplo, que esta persona es contratada por esta otra persona como su empleado. Entre estos dos sujetos surge una relación contractual derivado de una relación de carácter laboral. Una parte será el trabajador y otra parte va a ser el patrón. ¿Se entiende, compañeros? Es una relación Sí. bilateral. Muy bien. Ok. Esta primera parte ya la explicamos a grosso modo. En otro sentido, también tenemos otra característica del lenguaje normativo. Y vamos a hablar nosotros. Permítame, por favor. Recuerden sus micrófonos, compañeritos, por favor. Vamos a hablar nosotros de una característica interna y de una característica externa. Muy bien. Si hablemos nosotros del aspecto interno, destacamos lo siguiente, compañeros. Ni siquiera necesita exteriorizarse la conducta, ¿eh? Basta que esté aquí para que de alguna manera exista una consecuencia. Vamos a ver. Por ejemplo, este sujeto, si internamente le falla a los principios, a los valores que le inculcaron en su casa, se va a sentir mal consigo mismo. Posiblemente no exteriorizó ninguna conducta, pero sí faltó a esos principios y valores que le inculcaron. ¿Sí? Va a tener un remordimiento, un malestar consigo mismo, porque no cumplió con esa educación que le dieron en su hogar. ¿Se entiende, compañeros? Resulta que así de sencillo, este sujeto, pues, no cumple con los valores, con los principios que le dan en la fe que éste profesa. Para la religión, él ya está cometiendo un pecado. Porque hasta con pensamientos se peca, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Eso es un aspecto interno. No requiere su exteriorización. Mientras que el otro aspecto externo, señalamos que para que exista una consecuencia, la conducta se exterioriza.
¿Sí? Por ejemplo, en el derecho no basta con que este sujeto pretenda cometer un delito. En el derecho, la conducta se tiene que exteriorizar y violar la ley, ser contraria a la norma, para que podamos establecer una responsabilidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Otro aspecto dentro del lenguaje normativo que debemos de conocer es el aspecto de las normas que pueden ser incoercibles y las normas que son coercibles. Cuando hablamos de que una norma es incoercible, decimos que no hay sanción, que no hay ninguna consecuencia de no ser observadas, que no hay ninguna consecuencia de infringir la norma. Por lo menos material, ¿eh? Debo aclarar eso, por lo menos material. A ver, pongo un ejemplo. Ahí les va. Esta señora no cumple con los mandamientos de Dios. A lo mejor diríamos nosotros, pues bueno, materialmente no va a tener una consecuencia, ¿sí? Podríamos decir, pues bueno, no va a ser sancionada si no cumplió con Dios, no fue a misa, no comulgó, etcétera. Pero posiblemente tendríamos que decir que internamente cometió un pecado, que internamente le falló a Dios. Tal vez materialmente no tendrá responsabilidad, pero bueno, a final de cuentas rendirá cuenta con Dios desde la fe cristiana, ¿verdad, compañeros? ¿Se entiende? Entonces son normas incoercibles. Cuando nosotros decimos que la norma es coercible, implica que la norma va a ser objeto de una sanción. ¿Sí? Va a haber una consecuencia de no seguir la norma. Es coercible porque el Estado dispone de fuerza pública. Es coercible porque el Estado dispone de las instituciones para hacer efectivo el derecho, la coacción, la sanción, el castigo para que el derecho sea materialmente ejecutado y sea obedecido. Y si no lo obedecen, pues bueno, sabemos de las consecuencias que puede ocurrir. Muy bien, compañeros. Ok. Otro aspecto del lenguaje normativo también va a ser el siguiente. Hablamos del elemento heterónomo y el aspecto autónomo. ¿Ok? Si yo hablo del aspecto heterónomo de la norma, me refiero a una cuestión. La voluntad del ser humano se encuentra subordinada. No es si estamos de acuerdo o no, ¿eh? Se va a encontrar subordinada mi voluntad a la ley, se va a encontrar subordinada mi voluntad a un libro sagrado como la Biblia, se va a encontrar subordinada mi voluntad a los convencionalismos sociales que me impone un determinado grupo social. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y es autónomo
cuando la voluntad o cuando se va a regir por el tema de los principios, por el tema de los valores, por el tema de la educación, por el tema de la costumbre, etcétera, etcétera. La conducta es autónoma porque se rige por los principios, por los valores, por la costumbre, por la educación. Esto tiene que ver con un aspecto más autónomo, tiene que ver con cada persona. ¿Está claro? Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya habiendo aclarado esto, compañeros, por ahí creo que vi una manita levantada. Sí, la escucho. Stephanie. A ver, Beca, te escucho, por favor. ¿Me podrías repetir una vez más el heterónomo, por favor? No me quedó muy claro. Ok, heterónomo es cuando su conducta se encuentra subordinada. No depende de su voluntad, abogada, ¿eh? No depende de su voluntad. Su conducta se subordina. ¿A qué se subordina? A la ley, a un código de conducta social, se subordina a una determinada libro sagrado, algún tema de instrucciones que nos dan una religión, a un reglamento. A eso se subordina su conducta. ¿Sí? No se le pide si usted o no está de acuerdo. A eso se refiere el aspecto heterónomo. ¿Muy bien? Sí, gracias. Muy bien. Ok. Ok, a ver, vamos a empezar, compañeros. Entonces, de todo esto que estamos comentando, muy bien, mencionamos rápidamente lo siguiente. El lenguaje normativo. Empezamos por las normas llamadas como morales. Muy bien. Recuerden esto, compañeros. Esas reglas de conducta que provienen de nuestro interior, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Es un aspecto muy subjetivo, porque lo que puede ser moral para mí, resulta que para Carlos no es moral. Porque de alguna manera tenemos una autonomía en la educación, en la cultura, en las tradiciones, pues distinta, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Entonces, en ese aspecto, recordemos que hay una parte muy importante en nuestro interior que toma esas decisiones. Y es una voluntad que tiene cada sujeto para decidir entre el bien y el mal. A esto se le llama libre albedrío. ¿Ok? Pero en este sentido, ¿qué nos ayuda a tomar buenas decisiones dentro de todo esto? Y podemos hablar aquí de la ética. ¿Bien? Dice Aristóteles, por ejemplo, el hombre bueno, el hombre justo, es aquel que pudiendo hacer el mal, decide hacer el bien. ¿No? O sea, si tenía la opción de hacer un daño, de provocar un malestar. Pero no, decidió inclinar la balanza por el bien, por la justicia, por el bien común. Eso determinó. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Por ejemplo, aquí me viene a la mente una obra de Fernando Savater que se llama Ética para Amador. ¿Sí? Ya la habrán leído mucho porque es un libro, un bestseller que muy recomendado. Y me acuerdo mucho de un capítulo 1. ¿De qué va la ética? Hace una mención Savater de dos aspectos muy importantes, compañeros. Dice, Héctor de Troya, sabiendo que iba a combatir con un semidios como Aquiles, decidió hacerle frente, aun con el riesgo que imperaba su vida. Muy bien. Y menciona a unas hormigas africanas, en la cual para atravesar un río, millones de hormigas se sacrifican
con que algunas de sus compañeras pasen. ¿Por qué la labor de Héctor contra Aquiles es heroica y por qué la labor de las hormigas no es considerada heroica? Y lo que nos plantea Fernando Savater es por esa facultad de decisión, por ese uso racional que cada ser humano tiene. Dice Savater, no actuamos en automático, sino todo lo contrario. El ser humano toma decisiones. El ser humano analiza lo que ocurre en su entorno y en virtud de eso toma una decisión. Por eso la conducta de Héctor es considerada heroica. Y las hormigas, dice Savater, pues están actuando por instinto. No hay una reflexión en su actuar. Simplemente están condicionadas a ello. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, esa potestad es muy importante. Por eso, cuando tomamos una decisión informada, una decisión bien estructurada, una decisión en este sentido, nos apoyamos de la ética. ¿Sí, abogados? La ética, dice Savater, pues que es el arte del buen vivir, ¿verdad? Es tomar una decisión reflexionada, analizada, estudiada. Pero bueno, esto pues va a llevar que cada ser humano va a tomar estas respectivas decisiones en su forma de actuar, abogados. Muy bien. Las conductas referentes con las normas morales tienen las siguientes características. Lo mencionamos a grosso modo. Son normas que son consideradas unilaterales. ¿En qué sentido, compañeros? Yo tomo mi propia decisión. Es autónoma. ¿Sí? No dependo si Carlos, si Manuel, si José, si Rodrigo están de acuerdo. Inclusive a lo mejor no se encuentra nadie a mi alrededor. Y estoy materializando una norma moral. Es una relación conmigo mismo. ¿Se entiende? Ok. Queda en un aspecto interno porque no necesariamente tiene que producir una consecuencia. Basta que inclusive que con el pensamiento podemos fallar a la educación, a los principios, a los valores que me inculcaron en mi hogar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Es el remordimiento, sentirme mal conmigo mismo. Porque no cumplí con esa educación que me dieron, con esos valores, con esos principios que me inculcaron. ¿Se entiende, compañeros? Y al final sigue siendo un aspecto muy subjetivo de cada ser humano. Por eso es autónomo. Señalamos que las normas morales son incoercibles porque no habrá castigo, compañeros. No hay una consecuencia material. La consecuencia es si Janet no cumplió con los principios, con los valores que le inculcaron, es de que ella se va a sentir mal consigo misma. Va a haber un remordimiento interior. Le fallé a mis padres, le fallé a mi cultura, le fallé a mi pueblo, etc. Es una cuestión interna. No hay castigo material. El castigo va a ser el remordimiento, ¿verdad? Y es autónoma la norma moral porque depende de la cultura, de la tradición, de los valores, de la educación que recibe cada persona. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, estas son las características de las normas morales. Vamos a continuar con el siguiente punto, compañeros. Ahora hacemos referencia a las normas llamadas religiosas. ¿De qué devienen estas normas religiosas? Pues de la práctica sobre creencias divinas, sobre un ser superior, sobre un ser creador de todo el universo y que se encuentra en la base, en la estructura del ser humano. El ser humano se trata de dar una explicación de lo que ocurre a su alrededor. Y por eso la explicación se da a través de la fe en Dios. Cada ser humano tiene una relación particular con Dios.
Depende de alguna manera la religión que practiquemos. Si somos cristianos, y dentro de los propios cristianos hay derivaciones, ¿no? Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los evangelistas, etcétera, etcétera. Tienen una distinta concepción de Dios. Y si vemos todavía a otra cultura, a los budistas, a los judíos, vemos nosotros a los musulmanes, tienen una concepción distinta de Dios. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas es una relación unilateral, porque podrá haber 1 millón de personas en la Meca, pero cuando un musulmán reza, hay una relación directa de ese musulmán con Alá. Podemos estar en Roma, en la Basílica de San Pedro, en una misa celebrada por el Papa Francisco, y podrá haber miles de personas ahí. Pero a final de cuentas, cuando alguien está elevando una oración, es una oración una relación entre él y Dios. ¿Se entiende? No es una relación con mis demás hermanos de la religión. Es la relación personal que cada ser humano tiene con Dios. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Es una norma interna porque basta con que esté aquí y aquí en el corazón. Ni siquiera tiene que exteriorizarse. Infringimos a Dios, cometemos un pecado por el simple hecho de pensamiento. Y bueno, también la norma se puede materializar en este caso como una conducta externa. Pero bueno, ahí podemos hablar de otras cuestiones, compañeros. Entre comillas, podríamos decir que es incoercible infringir una norma religiosa. Entre comillas. Y yo tengo que decir una cosa, compañeros. Depende la latitud del mundo en la cual nos encontremos. Porque, por ejemplo, si ustedes me hablaran de un estado musulmán ortodoxo, yo les diría que sí hay consecuencias a infringir el Corán, ¿eh? Y consecuencias muy graves, ¿eh? Que inclusive pueden llegar a la muerte. ¿Se entiende? Nuestro país, en la época de la colonia, de alguna manera había consecuencias de las infracciones cometidas al credo cristiano, al credo católico. Teníamos en México un tribunal llamado de la Santa Inquisición, que castigaba con penas esas conductas que fueran contrarias a la fe cristiana. Inclusive la pena de la muerte, ser quemado en una hoguera con leña verde y sufrir esas consecuencias de la tortura, compañeros. ¿Se entiende? Pero bueno, podríamos decir, por ejemplo, que si no voy a misa, pues no habría una consecuencia material. Nadie me podría sancionar o castigar. A lo mejor el castigo es que cometí un pecado porque no cumplí con los mandamientos de Dios. Pero bueno, es una cuestión incoercible terrenalmente. Dice la fe cristiana que a final de cuentas, cuando no estemos en este mundo, nos vamos a tener que rendir, vamos a tener que rendir cuentas ante el trono de Dios, ¿verdad? Ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendremos que rendir cuentas. Y por eso la fe cristiana dice que al final es muy importante pues arrepentirnos de nuestros pecados y trabajar para que de alguna manera no volvamos a pecar. Pero bueno, el punto es, materialmente en esta tierra no hay consecuencias. Ya en un tema ya que de deidad, en un tema ya pues un tema ya referente qué pasa con después de nuestra muerte y rendir cuentas, pues bueno, esa es una cuestión completamente distinta. Pero eso depende de cada fe. Es heterónoma en un sentido, compañeros. La conducta del hombre no depende de si es un tema autónomo. No, la conducta del hombre es heterónoma. ¿Por qué? Porque se va a subordinar a un libro sagrado. La Biblia. El Corán si son musulmanes. La Torah si son judíos. Si son mormones, además de la Biblia, el libro del Mormón. Si son testigos de Jehová,
en la Biblia traducida por ese grupo religioso, así como también por la cuestión referente con la doctrina de su bibliografía que también tienen y que complementa su fe. Al final se subordina esa conducta a ese libro sagrado. ¿Se entiende, compañeros? Vi que levantaron la mano. Por favor, ¿alguna participación? Dígame. Profesor, yo un poquito me atrasé en la definición de heteronomía. Quería, por favor, si me la podría volver a explicar para tenerla aquí presente. Claro, cuando hablamos de heterónomo, nos referimos a que la conducta del ser humano se encuentra subordinada a la ley, a un libro sagrado, a un convencionalismo social. A eso nos referimos con heterónomo. Estemos o no de acuerdo, nuestra conducta se subordina, abogado. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Vamos bien hasta este punto de las normas religiosas? Sí. Muy bien. Vámonos a las normas sociales. Ok. Ya lo mencionamos. El ser humano cumple su propósito en sociedad. El ser humano, de alguna manera, para cumplir con sus objetivos, se desarrolla en el conglomerado social. Para ser aceptado, pues bueno, debe de seguir las reglas de comportamiento que exhibe el grupo social al cual pertenece. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Si yo quiero ser aceptado en un grupo que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Quiero ser aceptado en un grupo de cholos, pues bueno, debo de seguir sus costumbres, su forma de vestir, su lenguaje, sus tradiciones, etcétera, ¿verdad? Si no, no voy a ser aceptado. Voy a ser rechazado de ese grupo social. Si yo quiero estar en un grupo de reggaetoneros, pues bueno, me tiene que gustar el reggaetón, tengo que seguir su vocabulario, sus costumbres, seguir sus redes sociales, etcétera, ¿verdad? Para que yo sea aceptado. Si voy a pertenecer a un grupo, a un colegio de abogados, pues bueno, pues tengo que estudiar leyes, tengo que tener un lenguaje de abogados, debo de alguna manera identificarme con ese grupo si quiero ser aceptado, ¿verdad? Si estamos en el transporte público, hay determinados convencionalismos sociales que debemos de seguir también. Por ejemplo, el tema de ceder el lugar a una persona de la tercera edad, a una mujer en estado de gravidez, a una persona con alguna discapacidad, ¿verdad? Dentro de ese convencionalismo social. Dentro del convencionalismo social también implica, compañeros, pues de alguna manera no estacionarme en un lugar reservado para una persona con incapacidad. Porque eso es una cuestión muy importante, es una regla de convencionalismo social que nosotros debemos de seguir. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Entonces, si queremos ser aceptados, ahí está. Si no, la consecuencia va a ser el repudio, el rechazo social. Muy bien. A ver, es una relación unilateral porque depende de una cuestión muy importante, compañeros. La relación que cada persona tiene con quién, con el grupo social al cual pretende pertenecer. ¿Sí? Es una relación del sujeto con el grupo social. Es externa, porque necesariamente el convencionalismo social se materializa, la conducta se externa. ¿Ok? Muy bien. Es incoercible. No hay una sanción, no hay una consecuencia material. La consecuencia sería el rechazo social. ¿Sí? No me comporto de acuerdo a los estándares de ese grupo social, pues bueno, voy a ser rechazado, voy a ser sacado de ese grupo. Muy bien. ¿A qué se subordina la conducta del hombre? ¿A qué se subordina la conducta de ese sujeto? Se subordina a los convencionalismos sociales de cada grupo.
No es un tema de voluntad o de autonomía. Es un tema de que nosotros nos subordinamos, nos guste o no. Si queremos pertenecer, nos vamos a subordinar. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. A ver, quiero que entiendan este punto antes de entrar a la siguiente norma. A veces hay conductas que pueden encuadrar en 1, en 2 o en 3 o hasta en 4 distintos grupos normativos que estamos refiriendo. Por ejemplo, me educaron para respetar a las personas de la tercera edad. Muy bien. Estoy en el transporte público sentado en un lugar o pretendo sentarme en un lugar de una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad. Me pasó por la mente, nada más. Estoy infringiendo una norma moral. Ya lo pensé. ¿Pero qué creen? Sí, lo estoy llevando a cabo. Y me estoy sentando en un lugar reservado para una persona de la tercera edad. Ya estoy infringiendo una norma social. ¿Se entiende? Imagínense que internamente ese transporte estableciera una sanción para aquella persona que se sentara en esos lugares y se aplicara una pena económica. Entonces, no solamente sería moral, sino ya hablaríamos de una norma jurídica. ¿Se entiende, compañeros? A veces no podemos encasillar una conducta a un solo elemento, compañeros. ¿Se entiende? Bien, aquí les pongo otro ejemplo, por favor. Imaginen ustedes este caso. Ahí va. A ver. Cuando Dios dio sus mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, dentro de esos mandamientos le dice a Moisés: no matarás, no hurtarás. ¿Vamos bien? Ok, en un primer elemento tendríamos que decir que es una norma de carácter religioso. Pero ¿qué creen? Esas conductas son sancionadas por el derecho en el delito de homicidio y en el delito de robo. Entonces, en un estricto sentido, no solamente infringimos una norma de carácter religioso, sino también estamos infringiendo una norma de carácter jurídico. ¿Está claro, abogados? Sí. Ok, muy bien. Si se fijan, entonces se puede materializar la conducta en distintos aspectos. Muy bien. Ok. Ahora, rápidamente, ya entramos a la norma jurídica. Muy bien. Cuando hablamos de la norma jurídica, nosotros ya hemos hecho mención. Conjunto de normas que regula la conducta del hombre, la conducta del ser humano externa y que está provista del elemento de coacción. Ok, ya lo hemos analizado con detenimiento. Y señalamos que las normas jurídicas son bilaterales. Necesariamente, porque no se puede establecer una relación de derecho consigo mismo, ¿verdad? Yo no puedo celebrar como sujeto, yo, Héctor Martínez, decir que voy a celebrar un contrato conmigo mismo. No podría ser el caso, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? No puedo cometer un delito en contra de mí mismo. ¿Está claro? Muy Sí. bien. Imaginen un caso. Todos me imagino que han leído a Robinson Crusoe. Imaginen esta isla desierta y este hombre dentro de esta isla. ¿Sale? Díganme ustedes, dentro de esta isla, el hombre necesita de la ley, necesita del derecho, abogados. Pues no, se encuentra completamente solo, está aislado, no hay nadie más que esté con él. ¿Sí?
Si ya interactúa con otro sujeto, pues bueno, entonces en esta interacción ya se requerirá de la norma que regule su conducta, que ponga límites a su actuación. La norma jurídica siempre requiere una relación con otro sujeto. Alguna ocasión un alumno me dijo, y muy bien pensado, me dijo, oiga, pero entonces, por ejemplo, si yo voy y elaboro un testamento, pues entonces es una relación de una sola persona. Y le dije, por una parte tienes razón. A esta relación se le llama declaración unilateral de la voluntad. Pero ¿qué cree? Al final, cuando usted muera, va a haber una relación ya de su voluntad al momento de estar en un testamento con otros sujetos llamado herederos. ¿Se entiende? Al final de cuentas se materializó otra persona, los herederos. Es una relación bilateral entre la voluntad de este sujeto plasmada en el testamento y la intervención de los herederos aceptando ese nombramiento. ¿Está claro, compañeros? La relación del derecho siempre va a ser una relación de naturaleza bilateral. ¿Ok? Muy bien. La relación del derecho, como ya vimos en la primera parte, va a requerir su exteriorización. Va a requerir que se materialice la conducta. Voy a poner dos ejemplos de dos distintas materias para que les quede claro esta idea de la exteriorización. Ahí les va. Por ejemplo, hablamos de un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Sí? Este acuerdo de voluntades se exterioriza y crea derechos y obligaciones. En este acuerdo de voluntades hay un principio que tenemos que tomar en consideración: el consentimiento. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. En materia penal, para que la conducta de un sujeto sea sancionada, tiene que ser exterior. No se castiga el pensamiento. Y en esa exteriorización, lesionar un bien jurídico. ¿Sale? La conducta del sujeto A se exterioriza privando de la vida a sujeto B. ¿Sí? La ley, el Código Penal, me dice: a quien prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. La conducta de A encuadra con lo que establece la ley. Se exteriorizó. Como consecuencia, este sujeto cometió el delito de homicidio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, la conducta del sujeto se exterioriza. Otro elemento muy importante es lo que ya conocemos nosotros como la coercibilidad, la coacción.
el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. La sanción, el castigo que trae como consecuencia la norma de aquella persona que no lo siguió, que no cumplió con sus presupuestos. Muy bien, compañeros. Ok. Entonces, para hacer efectivo el derecho, hay que sancionar, hay que castigar. Y bueno, recuerdan ustedes, la conducta del ser humano se subordina ¿a qué? En este caso, a la ley. La ley es de observancia general, es decir, para todos, y es de cumplimiento obligatorio. No es si quieres o no, es una imposición. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien, Sí. muy bien. Ok. Ya habiendo estudiado el lenguaje normativo, Beca, te escucho, por favor. Si podrías repetirme una vez más la de coercible, por favor. Coercible, acuérdate que es lo que mencionamos nosotros de la coacción. La coacción es el uso legítimo de la fuerza del Estado, la fuerza pública que dispone el Estado. ¿Sí? Si un juez dice, vamos a desalojar a Beca del departamento fulanito tal porque Manuel Ponce acreditó ser el propietario y Beca no quiere salir por las buenas, el Estado dispone de la fuerza pública para lanzarla, ¿eh? ¿Se entiende, compañeros? Si resulta que giramos una orden de aprehensión contra Neftalí y él no quiere acceder con la autoridad, pues lo siento, el Estado dispone de la fuerza pública para hacer cumplir su mandamiento. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien, compañeros. Gracias. Excelente, muy bien. Vamos a pasar, una vez que ya hemos estudiado el lenguaje normativo y analizando de alguna manera las normas de naturaleza moral, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas, así como conociendo sus principales características, vamos a entrar ahora al conocimiento, al estudio de las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien, compañeros. Empezamos entonces. Muy bien. Bien. Derecho objetivo. Nos dice este concepto que a lo mejor puede ser muy claro o no. Nos dice conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente creadas por los órganos del Estado. ¿Qué significa esto? A ver, aquí va. El derecho objetivo, en primer lugar, debemos decir nosotros que es un derecho creado por una autoridad competente. Bien, empezamos por eso. Autoridad competente. El derecho objetivo es creado siguiendo un procedimiento para la creación de la ley. Muy bien. El derecho objetivo
Es un derecho de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, Sí. perfecto. Esto es el derecho objetivo. Tendría que agregar otro elemento. Es un derecho que es escrito y como consecuencia es tangible. ¿Qué significa eso? Que aquí está, compañeros. Es material. Aquí está el derecho objetivo. Aquí lo podemos ver. Es una norma que emana de una autoridad competente. Es una norma creada de conformidad con el procedimiento establecido. Es una norma de observancia general, de cumplimiento obligatorio. Es una norma que está por escrito y es una norma que es tangible. Aquí está. Lo percibo con mis sentidos, mi sentido de la vista, mi sentido del tacto, lo puedo leer, lo puedo interpretar, lo voy a aplicar. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ahí está el derecho objetivo. Ahí lo tenemos. Pero ¿de qué me sirve tenerlo así? Pues parece que no de mucho, ¿verdad? Empezamos con esto. Esto es derecho objetivo. Ahora vamos a ver. El derecho objetivo me dice en su artículo 14 lo siguiente. Artículo 14 de la Constitución. Vean lo que me dice el derecho objetivo. Ahí va. Muy bien, ahí voy, ¿eh? Me dice el derecho objetivo. Artículo 14. Párrafo segundo. Nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Ahí está. Muy bonito el derecho objetivo. No lo he aplicado en un caso práctico. Ahí está. ¿Sale? ¿Vamos bien? Queda en una mera hipótesis. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un caso en concreto. Resulta que a Rebeca González se le quita su propiedad y no le damos la oportunidad a Rebeca de que ella la pueda defender ante los tribunales. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda bien, compañeros? Ya el derecho objetivo lo vamos a aplicar a un caso práctico. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vámonos por la siguiente acepción de la palabra derecho. ¿Listos? Muy bien. Segunda acepción. Derecho subjetivo. La facultad que tiene un sujeto de ejercitar una determinada conducta establecida en la ley. En pocas palabras, ¿qué significa esto, compañeros? Este derecho objetivo lo voy a aplicar a un caso práctico. Voy a solicitar su garantía, su aplicación. Y entonces, en el caso que yo les mencioné, ahí va. ¿Cómo Rebeca fue quitado, fue vulnerado su patrimonio y Rebeca no tuvo la oportunidad de defenderlo ante los tribunales? Rebeca va a decirle a la autoridad: a ver, autoridad, me quitaste mi patrimonio y no me fundaste y motivaste por qué me lo estás quitando. ¿Tengo yo derecho a un procedimiento en la cual sea oída y vencida en juicio? ¿Se entiende, compañeros? Rebeca Sí. va a aplicar el derecho subjetivo porque lo está llevando a la práctica. Le está pidiendo a la autoridad el respeto, el cumplimiento de una norma de derecho objetivo. ¿Se entiende? En pocas palabras, imaginen que el derecho objetivo es la receta
Y el derecho subjetivo ya es hacer el pastel. ¿Está claro? Materializar el derecho, solicitar su aplicación, llevarlo a la práctica. Vámonos a otro ejemplo de derecho objetivo y subjetivo. Artículo 16 de la Constitución. Párrafo primero. Nos dice lo siguiente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Sí? Ahí va. Ese es el derecho objetivo. Muy bonito, aquí tangible. Llegamos al domicilio de Ivonne y la autoridad llega sin una orden, llega sin fundar y motivar porque está causando una afectación a la privacidad de su domicilio. Ivonne, en contra de ese acto de autoridad, va a aplicar el derecho subjetivo. ¿Se entiende, compañeros? Va a decirle a la autoridad, Sí. a ver, autoridad, me estás violando el artículo 16 porque tú estás llegando a mi domicilio sin fundar y motivar la causa bajo la cual tú estás invadiendo mi privacidad. Sí lo podrías hacer, pero tienes que llegar con la autorización de la autoridad competente, fundando y motivando. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Vámonos nosotros con el derecho sustantivo y posteriormente con el derecho adjetivo. Derecho sustantivo. Decimos normas que establecen y que reconocen los derechos y las obligaciones de las personas. Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a Juan y María que se encuentran casados. Muy bien. El acto jurídico que regula su relación es el contrato de matrimonio. Muy bien, compañeros. Ok. Las reglas referentes, los derechos y las obligaciones de Juan y María en esta relación se encuentran aquí. ¿Dónde está regulado el matrimonio? En el Código Civil. ¿Sí, compañeros? Ahí se establecen sus respectivos derechos y obligaciones. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. ¿Qué va a pasar? A ver, este punto del derecho sustantivo ya les quedó claro. Muy bien. Ok. Les pongo otra regla del derecho sustantivo para que les quede más claro. Ahí va. El Código Penal establece la prohibición de conductas para que la conducta de los sujetos no sean comisivas de un hecho que la ley califica como delito. Toda esa descripción de las conductas que son señaladas como delitos las tenemos aquí en el Código Penal. ¿Vamos bien? Ok. Ahora voy a hablar del otro elemento. El elemento llamado adjetivo. Y vamos a complementarlo, compañeros. Normas de naturaleza procesal para hacer efectivo el derecho sustantivo. Muy bien. Ok. Ahí va. Resulta que María quiere disolver el vínculo matrimonial que tiene con Juan, porque Juan no cumplió con las disposiciones que establece el Código Civil referente con el matrimonio. María
tiene que presentar ante el tribunal una demanda. Y María tiene que seguir un procedimiento, en este caso llamado de divorcio incausado, en la cual se van a establecer las reglas que debe de seguir para disolver el vínculo matrimonial. Normas de naturaleza procesal. ¿Vamos bien? ¿Se entendió, compañeros? Ok, les pongo otro ejemplo de derecho sustantivo y lo complemento con adjetivo, ¿eh? Ahí les va. Resulta que yo celebro un contrato con Carlos, un contrato de compra-venta, ¿sale? Los derechos y obligaciones derivados de ese contrato de compra-venta se encuentran en el Código Civil, ¿sí? Si yo celebro el contrato con Carlos sobre un automóvil, le entrego el automóvil, pero Carlos no me paga la cantidad fijada en el contrato, entonces Carlos no está cumpliendo con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Y la manera que yo voy a hacer efectivo el derecho, pues bueno, es a través de un procedimiento. Yo no me puedo cobrar a lo chino ni puedo ejercer violencia en contra de Carlos para exigir un derecho. Presento una demanda ante la autoridad correspondiente. En esa demanda le digo que Carlos incumplió con el contrato de compraventa, sigo un procedimiento establecido en la ley y cuando se dicte una sentencia, el juez le va a ordenar a Carlos el cumplimiento de su Esa sentencia. obligación. Levantaba la mano por ahí. ¿Quién fue, compañero? Los escucho. Yo, maestro Guevara. Guevara, te escucho, por favor. Un comentario en lo particular, no sé si nada más sea yo. Siendo que la clase va como un poquito muy rápida, o a lo mejor nada más soy yo, pero como que va más rápida. Entonces, no sé si se pueda a lo mejor exponer un poco, no lento, pero un poco más abierto. No sé si a alguien le pasa igual. Ok. Sí, yo pienso lo mismo. Muy bien, sí, no se preocupen, si quieren ahorita retomo algunas ideas para que, como hacemos la retroalimentación, recuerden que tenemos un poquito de poco tiempo y de alguna manera a lo mejor por eso la sienten un poquito sobre estos temas, pero ahorita retomo muchos puntos para que les quede claro, ¿sale? Sí. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Ok, entonces, a ver, ¿quedamos bien este punto, compañeros? Muy bien. Entonces, aquí está. Como consecuencia de su incumplimiento de la obligación, yo presento una demanda ante el tribunal correspondiente para que en sentencia el juez le ordene a Carlos el cumplimiento de la obligación derivado del contrato de compraventa. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Ahí va. Ahí va, compañeros. Continuamos entonces con este tema. Voy a reiterar. Estamos en el tema de un delito. Resulta que Juan dispone de un bien mueble que no es de su propiedad, sino de Pedro, constituyendo el delito de robo. Pedro levanta la querella correspondiente ante el Ministerio Público, se integra una carpeta de investigación y se sigue un procedimiento para que cuando se dicte sentencia se establezca la responsabilidad de Juan por el delito de robo. Derecho adjetivo. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Derecho sustantivo y derecho adjetivo.
Me regreso en estos puntos que hemos comentado, compañeros, de las diversas acepciones de la palabra derecho, antes de continuar con los demás elementos. Reiteramos. Ahí va. Empezamos por el derecho objetivo. El derecho objetivo es descriptivo. ¿Sale? Aquí está la ley. Proviene de una autoridad competente. ¿Vamos bien? Esta ley fue creada siguiendo un procedimiento previamente establecido. Muy bien. Esta ley es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Esta ley está por escrito y como consecuencia es tangible. Aquí está. Descriptiva mi ley. ¿Vamos bien? Derecho objetivo. Derecho subjetivo. La ley la voy a aplicar a un caso concreto. Le voy a pedir a la autoridad determinada conducta que se encuentra aquí. Voy a exigirle a la autoridad que cumpla con lo que establece esta ley. ¿Se entiende? Vamos bien, la llevo a la práctica. Objetivo, tangible. Subjetivo, solicitar su aplicación. Muy bien, compañeros. Perfecto. Sí. Derecho sustantivo. Los derechos y las obligaciones que contiene la norma. ¿Sale? La norma contiene derechos y obligaciones para las partes. ¿Qué va a pasar si alguna de las partes no cumple con sus obligaciones? Vámonos al artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 es muy claro respecto a lo que debemos hacer. Vean, artículo 17 dice, primer párrafo, nadie podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Si no cumplió con el contrato Rebeca, yo no puedo hacer justicia por propia mano. ¿Está claro, compañeros? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para exigirle a Rebeca el cumplimiento de la obligación? Dice el párrafo segundo lo siguiente, del artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, si yo quiero ejercer un derecho en contra de Rebeca por no cumplir con sus obligaciones, yo tengo dentro del derecho adjetivo, ¿sí?, de acudir ante los tribunales y ahí presentar mi demanda correspondiente. En estos tribunales se va a seguir un procedimiento. ¿Sí? Toda una serie de pasos que tenemos que seguir para que el juez dicte una sentencia. Y en esa sentencia, sí ya obligue a la persona quien cumplió con su obligación, ¿sí?, ya la va a obligar en un aspecto coactivo, en un aspecto coercitivo. A ver, le digo a Rebeca, a ver, Rebeca, ¿no cumpliste? Te impongo yo, juez, que cumplas con tu obligación, ¿eh? No es de que quiera o no. Ahora yo, juez, se lo voy a imponer. ¿Se entiende? Entonces hacemos efectivo el derecho, acudiendo ante los
Tribunales. Muy bien. Tribunales. Ok, ya vimos las primeras 4 acepciones de la palabra derecho. Objetivo, subjetivo, sustantivo, adjetivo. Muy bien. Ok. Sí, sí. Ahora voy a entrar a otras acepciones de la palabra derecho. Y empezamos. Neftali, te escucho, por favor. Perdón, nada más para tenerlo más en claro. El derecho sustantivo puede ir también de la mano con el derecho adjetivo, relacionado a, por decir, al ejemplo que daba usted, el contrato de compra-venta es un derecho que yo tengo, Ujú. pero no puedo hacer justicia por mi propia mano si la otra persona incumple. Ujú. Pero el derecho adjetivo dice que son de naturaleza procesal. Entonces, ahí se unen las dos o cada una es diferente. Qué buena pregunta hizo, compañero. Ahí le va. Normalmente, en una relación de derecho, si yo quiero ver los derechos y las obligaciones, acudo a una norma de derecho, ¿qué? Sustantivo, como lo hemos mencionado con antelación. Esta norma normalmente van a ser las que se llamen así. No van a tener una parte. Si no dice una parte que diga procesal, entendemos que es una norma de derecho sustantivo, ¿eh? Por ejemplo, Código Civil. ¿Ok? Código Penal. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Sí. Y bueno, profesor, hay otro tipo de perdón, leyes. ¿Lo interrumpo? Sí, hay otro tipo de leyes. Sí, abogado. Lo interrumpo, soy Antonio Macías. Antonio. Me voy a ausentar un momento, lo que pasa es que estoy trabajando, ando en la patrulla y ahorita tengo un Sí, pequeño no, percance no y se en un rato me conecto. No se preocupe, sí, claro que sí. ¿Sale? Ok, Muy bien. gracias. Sí, ¿de qué? Sustantivo, compañeros. ¿Vamos bien? Ahora bien, voy a hacer cumplir ese derecho sustantivo que fue vulnerado. Vámonos al derecho adjetivo. Ya acudimos a normas que tienen este título. Procesal. Por ejemplo, Código Civil, norma de derecho sustantivo. Código de procedimientos civiles, norma de naturaleza adjetiva. Un abogado que va a iniciar una controversia tiene que tener las dos. Mi norma sustantiva, donde me establecen los derechos y obligaciones, y mi norma adjetiva, la que me establece el procedimiento. ¿Vamos bien? Hay determinadas normas, como por ejemplo, la ley de amparo, que por una parte me establece normas sustantivas y por otra parte me establecen normas de naturaleza adjetiva o procesal. ¿Sale? Me indica un procedimiento que debo de seguir. ¿Sí? A veces hay normas que podemos tener ahí las dos. Por ejemplo, Ley Federal del Trabajo. Tiene parte de normas sustantivas y parte adjetivas. Pero hay disposiciones que sí son especializadas. Por ejemplo, Código Civil, sustantiva. Código de Procedimientos Civiles, adjetiva. Código Penal, sustantiva. Código Nacional de Procedimientos Penales, adjetiva. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? No sé si con eso le respondo su pregunta, abogado Neftali. Sí, ya me quedó un poquito claro. Lo que pasa es de que lo que tenía duda era sobre el ejemplo que dio del contrato. Uh-huh. El contrato, yo puedo hacer un contrato de compraventa de un inmueble, como bien lo decía, pero en este caso no me quedaba claro que si la persona a quien se lo estoy vendiendo incumple, nada más podría ser una norma sustantiva, porque si yo llego a hacer válido mi parte acusadora, por decirlo así, contra un juez, lleva un proceso y ese proceso pues es el adjetivo, ¿no? Uh-huh. Perfecto, sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Cuando usted haga su demanda, abogado, en su demanda, usted va a incluir normas
sustantivas, normas adjetivas. ¿Sí? Necesariamente. ¿Sale? Las normas sustantivas que va a consagrar sus derechos y las obligaciones que incumplió otra parte, y las normas adjetivas, que es el procedimiento que se debe de seguir para resolver esa controversia. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, compañeros, para que les quede claro. Ahí les va. Código Nacional de Procedimientos Penales. Gat, te escucho, Gat Benítez. Perdón, entonces redundando, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo podría ser una consecuencia del incumplimiento del derecho sustantivo. Perfecto. Mejor dicho, no pudo haber sido. Sí, es una consecuencia, abogado. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ahí les va. Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a clasificarlo en todos esos elementos que hemos visto, ¿eh? Código Nacional. Evidentemente, es una norma de derecho objetivo. No, ¿por qué? Porque emana de una autoridad competente. Porque sigue un procedimiento previamente establecido para su creación. Porque es una norma de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? No hay de otra, es derecho objetivo. Por otra parte, podríamos decir que también es derecho subjetivo en el aspecto de que si alguna de las autoridades no cumple con los presupuestos que establece la norma, puedo exigir el cumplimiento de esa disposición, ¿eh? ¿Se entiende? Es decir, a ver, el Código Nacional regula lo referente a la detención en flagrancia, al momento que se está cometiendo un delito. Y resulta que la autoridad no llevó a cabo la detención, no cumplió con el tema de la flagrancia. Yo voy a decirle ante un juez que no cumplió, le voy a exigir que se lleve a cabo determinada conducta y que esto no lo cumplió la autoridad, vulnerando una norma de derecho objetivo. ¿Se entiende, compañeros? Este subjetivo como tal es llevarlo a la práctica, exigir una determinada conducta que regula la ley. El Código Nacional no sería una norma de derecho sustantivo. No sería una norma sustantiva, ¿eh? Esto no sería el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional, su naturaleza necesariamente será adjetiva. Porque si queremos entender nosotros los derechos y obligaciones que fueron vulnerados por ese sujeto, tendríamos que acudir al Código Penal, no al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Vámonos con la última clasificación de este tipo de disposiciones. Vamos a ver rápidamente. Decimos derecho vigente y derecho positivo. Suenan muy similar, pero no es lo mismo, compañeros. Ahí le va. Pongan atención a lo que dice a la letra este concepto. Dice normas jurídicas que en un lugar y en un tiempo determinado, fíjate lo que voy a marcar, se consideran de cumplimiento obligatorio. Se consideran. Hay una expectativa de que se cumplan, se consideran. Que se cumpla, pues bueno, ese no es un tema que se analiza ahorita, Se considera que debe de cumplirse de forma obligatoria. ¿Está claro, compañeros? Y el derecho positivo complementa este concepto y dice, no solamente se considera, el derecho positivo efectivamente se aplica. ¿Se entiende? Efectivamente es coercitivo.
Si no la cumples, te va a haber una consecuencia de forma efectiva, real. ¿Está claro, compañeros? Sí. A ver, una norma puede ser de derecho vigente, puede ser vigente, pero no positivo, ¿eh? A ver, ahí le va. ¿Qué pasaría, compañeros, si, por ejemplo, una ley del Sistema Nacional Anticorrupción estableciera determinadas sanciones para los servidores públicos que cometan actos de corrupción? Empezamos por eso, ¿eh? ¿Es una norma vigente? Sí, ¿verdad? Sí. Sí es vigente. Pero resulta que el servidor público se roba lana y no hay ninguna sanción, no hay ningún castigo. ¿Sería derecho positivo? No. No, es vigente, pero no es positivo, ¿verdad? No. Ok, y si la norma vigente efectivamente se aplicara y sancionara al servidor público que cometió actos de corrupción, Sería una norma positiva. ahora sí. Sí, no porque sea vigente significa que sea positivo, ¿eh? ¿Se entiende, compañeros? Pero sí, todo derecho positivo se considera que en primer lugar es vigente, compañeros. El derecho positivo solamente nos habla de su efectividad. Y el derecho vigente nos dice, pues bueno, se considera que se aplique, que sea efectivo, pues bueno, eso depende de muchísimas cosas, abogados. ¿Está claro? Muy bien. Derecho natural. Intrínsecamente vinculado a qué, abogados? A la naturaleza del ser humano. No necesariamente se encuentra por escrito. ¿Vamos bien? No necesariamente está por escrito, pero bueno, defiende intrínsecamente la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, ¿por qué tengo derecho a la vida? ¿Porque una norma me lo confiere o por mi estricta naturaleza de ser humano? Por ser humano. Por ser humano, nada más, por mi estricta naturaleza de ser humano. ¿Por qué tengo derecho a la dignidad? ¿Porque una norma lo reconoce así? No, por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Por qué tengo derecho a la integridad personal? Por mi simple naturaleza de ser humano, aunque la norma no lo diga, es algo que está intrínsecamente vinculado a mi naturaleza. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Y el derecho público nos hace una referencia, compañeros, al tema del vínculo que existen entre las instituciones gubernamentales entre sí y el particular como gobernado. Ya lo hemos mencionado en qué consiste, compañeros, ya más o menos. Pero como se darán cuenta ustedes, compañeros, el derecho tiene distintas acepciones que nosotros tenemos que tomar en consideración. ¿Muy bien? Ok, denme un segundo para cambiar la pila de mi cámara. Muy bien. Muy bien, compañeros. Entonces, en este orden de ideas, los principales puntos que nosotros analizamos en esta unidad fue conocer el lenguaje normativo. Y lo distinguimos nosotros en distintos tipos de lenguaje, como son el lenguaje normativo moral, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de las normas morales, hicimos referencia que provienen de esa cuestión interna que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Esa cuestión interna que nos ayuda a reflexionar y bueno, a tomar decisiones adecuadas, ¿verdad?
Muy bien, compañeros. En todo este orden que vimos nosotros, revisamos características de las normas morales. Decimos que las normas morales son normas que en primer lugar son unilaterales. La relación del sujeto consigo mismo, ¿verdad? Muy bien. Señalamos que las normas morales son internas. No se requieren materializar ni producir ningún cambio para que se vulneren este tipo de normas. Muy bien. Son normas que señalamos que son incoercibles, que la sanción, que el castigo sería sentirse mal con uno mismo, ¿verdad? Y son normas autónomas porque lo que dependen, compañeros, es de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra educación. De eso depende. Por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para la otra no lo sea, ¿verdad? Muy bien. Las normas religiosas están sujetos a la práctica de una determinada creencia divina, de una relación con ese ser supremo. Muy bien. Estas normas son unilaterales. Cada uno de nosotros en esa relación que tenga con Dios, de forma muy personal. Son normas internas porque hasta con el pecado, pues basta con que pensemos, con que quede en nuestra mente para infringir las normas de Dios. Muy bien. Señalamos que son de naturaleza incoercible, y yo lo diría que entre comillas, porque depende de la latitud. Sí, si hablamos de un país musulmán habría consecuencias, ¿verdad? Pero en este aspecto, en un aspecto más, lo que ocurre en México, pues es incoercible. No hay un castigo por no cumplir con una norma religiosa. Si no voy a misa, pues no pasa absolutamente nada internamente, ¿verdad, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y son normas que señalamos que son heterónomas, porque la conducta del hombre se subordina al libro sagrado llamado la Biblia. Muy bien, la Biblia, el Corán, la Torah, o depende de la religión que profesemos, ¿verdad? Muy bien. Las normas sociales son los convencionalismos, las reglas de comportamiento que nos impone un grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Recuerden que mencionamos que son normas unilaterales, porque es una relación del sujeto con el grupo social al cual va a pertenecer o pretende. Son normas que se exteriorizan, que se materializan, que se externan, ¿verdad? Para que produzca consecuencias. Son normas que hasta cierto punto son incoercibles. La sanción, en este caso en particular, será el rechazo social, ¿verdad? Y son normas que mencionamos que son heterónomas, porque se van a subordinar a las reglas, al convencionalismo social que nos impone un determinado grupo que pertenecemos o que vamos a pertenecer, ¿verdad, compañeros? Y mencionamos que las normas jurídicas son un conjunto de normas que regula la conducta externa del hombre en sociedad y que están provistas del elemento de coacción. Características de las normas jurídicas señalamos nosotros que son bilaterales. Necesariamente requieren de la interacción de otro sujeto para que apliquemos una norma jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Son normas que señalamos nosotros que son externas. Para la aplicación de una norma jurídica, necesariamente tiene que producirse una consecuencia, una afectación material. ¿Vamos bien? Son normas que señalamos que ante su inobservancia sí tienen un elemento de coacción, la posibilidad del uso de la fuerza del Estado
para hacer cumplir este tipo de normas. Y son heterónomas porque la conducta del hombre se subordina a los mandatos de la ley, nos guste o no nos guste. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí. Para finalizar, nosotros estudiamos las diversas acepciones de la palabra derecho. Estudiando nosotros el derecho objetivo. Recuerden que es un derecho que proviene de una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Ya lo mencionamos. Muy bien. Hablamos nosotros del derecho subjetivo. Recuerden ustedes este punto, abogados. En esta cuestión voy a hacer efectivo el derecho objetivo. Voy a exigir a la autoridad el cumplimiento de un derecho que tenemos ahí consagrado. ¿Vale? Recuerden el parangón que hicimos. El derecho objetivo es la receta. El derecho subjetivo es empezar a hacer ese pastel, esa receta, ¿verdad? Es llevarlo a cabo. Muy bien. Perfecto. El derecho sustantivo. Recuerden, abogados, contiene los derechos y obligaciones de las personas en esa relación jurídica, mientras que el derecho adjetivo implica, si no se cumplen con las obligaciones que tienen asignadas los sujetos, van a hacerlo efectivo acudiendo a una norma adjetiva, que son normas de naturaleza procesal. Artículo 17, párrafo 2 de la Constitución. Muy bien, compañeros. Mencionamos también nosotros el derecho vigente se considera de cumplimiento obligatorio, se considera. Que sea efectivo, pues bueno, la efectividad la vemos en el derecho positivo, que efectivamente se aplica. Muy bien. Perfecto. Hablamos del derecho natural, vinculado a la naturaleza del ser humano, a sus derechos intrínsecos por el hecho de ser simplemente persona, ser humano. Por eso los tenemos. No hay más que decir sobre esto, compañeros. Los tenemos por ser humanos. Se acabó. Muy bien. Mientras que el derecho público, hicimos mención de esa relación entre los entes públicos, entre sí, en esa función de autoridad, y la relación de la autoridad con el gobernado. Muy bien. Y el derecho privado, que rige las relaciones únicamente entre particulares. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Estos prácticamente, compañeros, son los elementos principales que nosotros estudiamos en esta segunda unidad. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Okay. Pues bien, prácticamente, Eugenia, te escucho, por favor, Eugenia. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, por favor. Referente a las normas jurídicas, ¿es nada más cuando nos afecta materialmente? Sí, exactamente. Tienen que exteriorizarse. Tienen que producir una consecuencia en el mundo exterior. Si yo, imagínese, internamente estoy pensando celebrar un contrato con usted, pero nunca lo materializo, entonces no hay consecuencia de derecho. ¿Sí? O sea, no se produce un acto jurídico. Que me pasó por la mente celebrar un contrato con usted, pero nunca lo materialicé. Eso no rige, ese tipo de conductas no va a ser materia del derecho. Si yo ya lo llevo a cabo, si yo celebro un contrato, lo elaboro por escrito y acudo con usted y hay un acuerdo de voluntades,
Entonces, esto sí es una relación que impacta en el derecho. ¿Se entiende, abogada? Sí, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros, de todo esto que vimos? No. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Muy bien, compañeros. Pues bien, la tercera unidad es una unidad un poquito más compleja, pero bueno, esa vamos a entrar de lleno ahorita que iniciemos nosotros la tercera unidad. Mientras tanto, ya siendo las 2 de la tarde en punto, de conformidad como marca el protocolo de la Universidad Valle Dorado, pues vamos a proceder a los alimentos, compañeros, de forma muy puntual. De 2 a 3 de la tarde se hacen los alimentos respectivos. Y bueno, compañeros, espero que sean bendecidos sus alimentos, que los disfruten. Y a continuación, en punto de las 3 de la tarde, primeramente Dios, vamos a empezar con la tercera unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Licenciado Francisco, pues bueno, de acuerdo a este protocolo que sigue la universidad, pues vamos a proceder con los alimentos y en punto de las 3 vamos a continuar. Adelante, profesor. Claro que sí. Buen provecho para todos. Muchas gracias. No olviden, compañeros, por favor, cerrar micrófonos y cerrar sus cámaras. Muy bien. Sí. Muchas gracias, compañeros. Ahorita continuamos. Gracias, licenciado Francisco. Ahorita Gracias continuamos. a usted, profesor. Muy buen Muchas provecho gracias. para todos.